Muy buenas, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase. El tema de esta semana es localización. Bien, vamos a ver primero el triángulo que ya hemos visto, el triángulo estratégico que se presenta en el libro de Balou y que tiene 4 dimensiones: estrategias de inventario, estrategias de transporte, metas de servicio al cliente, que por ser importante el cliente está en el medio, y estrategia de ubicación. En esta clase vamos a ver específicamente estrategias de ubicación. Muy bien. Como podemos ver, este triángulo se encuentra en la tarea de planeación. Recordemos las tareas de la administración: planeación, organización y control. Bien, estas tareas que estamos viendo están en la fase de planeación de las actividades de las operaciones. Muy bien, vamos a definir primero la palabra algoritmo, que aunque suene complicada, lo que viene es a facilitar nuestras tareas. Resulta que hay muchas tareas eh, que se resuelven con estrategias ya hechas o con procedimientos. Entonces, ¿qué son los algoritmos? Dice, en otras palabras, un algoritmo es un método para solución de problemas. Es un conjunto finito de instrucciones que especifican una secuencia de operaciones a realizar en orden para resolver un problema específico. Y es así como después nacen o se hicieron las computadoras. Las computadoras no toman decisiones por sí mismas, sino toman decisiones en base a una serie de secuencias de problemas y sus posibles soluciones. Entonces, usualmente en el lenguaje vamos a encontrar un rombo en el que se toma una decisión. Si es sí, va para un lado; si es no, va para otro. Yo me imagino que ustedes van a dar o ya dieron análisis de sistemas de información, y el que no, entonces debe revisar. Y es bueno que ustedes en su carrera inclusive aprendan algo de programación. Aquí hay lenguajes de programación, porque pueden después hacer sus propios programas y facilitar su trabajo. Bien, esos son los algoritmos, pero hay dos tipos de algoritmos: el algoritmo que uno hace por cálculos y el algoritmo automatizado, que es el que hacen las computadoras. Vamos a ver algo primero de la toma de decisión que se hace por algoritmos matemáticos y por sentido común. Bien, primero vamos a ver una curva que se usó antiguamente y que todavía tiene sentido, que es la curva de renta de Thunen para la Tierra. Bien, esto era más cuando era del sector secundario, que es de agricultura y ganadería. ¿Dónde ubicar nuestras plantas productivas? Bien, aquí vemos una gráfica en la que la ordenada, la variable independiente sería la distancia del mercado. Y acá en la abscisa, renta de la tierra. Renta de la tierra se refiere a cuánto nos cuesta, ya sea comprar o alquilar un lote, una finca. Muy bien. Vemos que es inversamente proporcional la renta con la distancia del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más cerca del mercado estamos, más va a costar el terreno. Eso tiene sentido hoy en día también.
Por ejemplo, si yo quisiera poner una granja de tomates, digamos, y los quiero vender en el mercado de Penonomé, entonces yo puedo poner la finca cerca de Penonomé o lejos por allá en una montaña. Si la pongo lejos, me va a salir el terreno más barato o si lo alquilo. Pero si lo pongo cerca de Penonomé, me va a costar más. Eso es lo que quiere decir esto. Recuerden que para la ubicación estamos decidiendo dónde ubicar una planta, dónde ubicar un almacén. Y hay dos alternativas. O lo ubico cerca del mercado o lo ubico cerca de la fuente. La fuente es donde yo consigo la materia prima que voy a llevar al mercado. ¿Okay? Bien, hay otra teoría que es la de Weber, que era una clasificación que hizo él para ayudar como algoritmo en la toma de decisión de dónde ubicar nuestras plantas y nuestros almacenes. ¿De qué se trata? Dice, es una relación del peso del material dentro del proceso de producción. Bien, aquí tenemos el tipo de proceso productivo. Puede ser de pérdida de peso, de ganancia de peso, o ni pérdida ni ganancia. Vamos a ver estos dos principalmente que son los extremos. ¿Qué quiere decir un proceso en el que hay pérdida de peso? Y aquí hay una gráfica, dice peso antes del procesamiento es bastante, peso después del procesamiento es poco. Bien, un ejemplo de un proceso que pierde peso es, por ejemplo, donde hacen acero. Tengo mucha materia prima para hacer, por ejemplo, barras de acero. Entonces, llevo mucha materia prima, pero en realidad lo que sale como producto terminado es muy poco. En ese caso, me conviene tener una ubicación, dice ubicación, dirigirse a fuentes primarias. Me conviene tener el almacén cerca de las fuentes primarias. Tiene sentido, porque si por ejemplo yo pongo una fábrica de barras de acero cerca de donde consigo toda la materia prima, lo único que tengo que transportar desde la fuente, o sea, desde donde está ubicada mi planta, hasta el mercado es el producto terminado que es más liviano que la materia prima. Vamos a ver el otro extremo para que quedemos más claros. De ganancia de peso. Un ejemplo de ganancia de peso que lo presentan en el mismo libro es las compañías, fábricas que producen gaseosas, soda, lo que sea. ¿Cómo trabajan ellos? ¿Por qué ganan peso? Ganan peso porque ellos trabajan con jarabes que se producen y luego eso se mezcla con agua y va a salir un producto de más peso que la materia prima. En este caso, conviene la ubicación dirigirse hacia los mercados, cerca del mercado. O sea que si, digamos, yo voy a poner una planta de gaseosas, entonces me conviene confeccionar, fabricar el jarabe y transportar ese jarabe hasta cerca de los mercados. Y es por eso que las plantas procesadoras entonces de soda, que son solamente las que lo mezclan con el agua, se ubican cerca del mercado. Entonces, lo que transporto, el volumen de lo que transporto es menor,
que si yo me pongo, por ejemplo, a hacer la soda ya embotellada y traer todo ese producto entonces desde la fuente hacia el mercado. Voy a transportar un volumen mayor de mercancía. Y si no hay ni pérdida ni ganancia, un ejemplo son las compañías que ensamblan, en donde no hay un cambio, una transformación ni física ni química sobre los materiales, simplemente se ensamblan. Entonces, da lo mismo ensamblarlo en cerca de la fuente y llevar el producto terminado, transportarlo hasta el mercado, o transportar todas las partes hasta cerca del mercado y luego ensamblarlo. Es lo mismo en ese sentido. Muy bien. Ahora vamos a ver por qué tenemos que recurrir a los algoritmos para solucionar problemas de ubicación. Dice, problema de ubicación de un solo producto con costos fijos de almacén y costos de inventario. Supongamos que tenemos una planta P1 y otra planta P2 que producen para abastecer dos almacenes. Los dos almacenes son abastecidos de ambas plantas. Esto es un caso muy común. Y estos dos almacenes pueden atender a tres clientes indistintamente. El almacén 1 atiende a los tres clientes y el almacén 2 atiende a los tres clientes. Bien, para decidir dónde yo voy a ubicar mis plantas y dónde voy a ubicar mis almacenes, miren todas las consideraciones que hay que tener. Tenemos costos, costos. Y por acá también tenemos entonces del almacén hacia los clientes distintos costos dependiendo de cada cliente. Entonces, además de los costos, yo tengo que ver el volumen que se va a mover. Por ejemplo, aquí tengo una capacidad, acá otra. Los almacenes también tienen sus capacidades. Y además, cada uno va a tener distintas distancias. Entonces son muchas variables en esa ecuación y es allí que recurrimos entonces a los algoritmos. Ahora, este es un escenario. Imagínense que tengamos este otro escenario en donde problema de ubicación de almacén de múltiples productos para programación lineal entera mixta. A la cantidad de cálculos que hay que hacer para poder obtener la mejor ubicación de cada una de esas plantas y cada uno de esos almacenes. Muy bien, en esta clase vamos a ver dos métodos sencillos para hacer un croquis de ubicación de plantas y almacenes y o una red. Y entonces ya quedaría tal vez como parte de otro curso o de ustedes mismos, aprender entonces programas, software que ayudan en esta tarea. Hay varios programas que ayudan, pero ya eso lo utilizan entonces compañías, por ejemplo, consultoras que están haciendo ubicaciones constantemente de distintas plantas y almacenes dependiendo de los mercados. Bien. El primer método que vamos a ver considera costos. Vamos a ver dos métodos, el método heurístico y el método de, este se llama de escenarios o simulación, que ambos se hacen usualmente por computadora. Bien, vamos a ver el método heurístico. El método heurístico
El método heurístico se refiere a todos los principios o conceptos que contribuyen a reducir el tiempo promedio de búsqueda de una solución, que toma en consideración los costos. Y dependiendo de los costos, vamos a tener el número de almacenes. ¿Qué tipo de costo? Aquí vemos, por ejemplo, el costo total. Tenemos el manejo de inventario y almacenamiento, ese otro costo de almacenamiento. Y tenemos el costo de transporte, de entrada y salida. ¿Ya? Y acá tenemos un costo fijo de un costo logístico fijo. ¿Ya? Muy bien. Todos estos costos me van a dar un costo total, que es el que por medio de sistemas que toman en consideración todos estos costos, me va a conseguir el menor costo total por número de almacenes. ¿Ya? Bien, si vemos, el costo total empieza a disminuir, pero llega un momento en el que el costo total empieza a subir. Ese punto mínimo es el que me ayuda a conseguir. Para esto yo tengo que tener, por ejemplo, cálculos de análisis de costos con costo marginal y bueno, una serie de cálculos que ustedes me imagino que verán en eh, costos de producción. Y tenemos, por ejemplo, que veamos como concepto que el costo de almacenamiento es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que a medida que el número de almacenes va en aumento, mi costo de almacenamiento e inventario va a subir. Y esto tiene lógica porque entonces estamos hablando de que tenemos más almacenes, más rack, más empleados, más montacargas, más equipos, más herramientas. Todo va a aumentar si yo aumento el número de almacenes. ¿Ya? Y el costo de transportación es inversamente proporcional. Quiere decir que entre más almacenes yo tengo, menos distancia tengo que recorrer entre el almacén y los mercados o el cliente final. Por ejemplo, si Duit Center tuviera un solo depósito en Panamá y tuviera entonces que repartirle a todo el país, ahorraría en almacenes, pero el costo de transporte sería más alto porque las distancias que estaría recorriendo para los pedidos sería mayor. ¿Qué han optado ellos? Ustedes ven que hay muchas sucursales, casi una por provincia. Bueno, hay provincias que no tienen, pero ellos verán su oferta y demanda. Pero en donde hay demanda, ellos tratan de colocar un almacén en cada punto. Y así van a tener más costos en almacén e inventario, pero reducen su costo de transportación. Bueno, ese balance es el que entonces nos va a ayudar a encontrar el método heurístico. Y por último, vamos a ver el método de simulación que hacen las computadoras. Aquí vemos un diagrama de flujo para la simulación de ubicaciones de almacenes desarrollado por la compañía H.J. Haynes. Hay varios modelos, pero básicamente lo que ellos nos dan es una red de ubicaciones y nosotros entonces decidimos al final. Pues bien, ¿qué toma ella en consideración en su
en su análisis, ingreso de toda la información de los pedidos de clientes y ubicaciones. A partir de allí, hace un programa de reprocesamiento en donde entran los pedidos de envío de volumen. Con toda esta información, entonces se ven los pedidos surtidos mediante el sistema de almacenamiento. O sea, acá tengo la demanda y aquí entonces tengo la oferta, cómo yo estoy surtiendo esos pedidos. Luego hace una programación de verificación en lo que entra el ingreso de tarifas de transporte, costos de almacenamiento, impuestos, etcétera. Toda la estructura de costos entra y también hay un ingreso de la configuración de ubicación de almacenes que se evaluará. Al final va a salir el costo de la configuración de ubicación de almacenes. Eso entonces uno lo ve y si está conforme, entonces trabajo dice, se desea otra, si no se desea otra, el trabajo está terminado y esas son las ubicaciones que nos arroja el sistema. Pero si se desea otra, entonces vuelve a ingresar la configuración de ubicación de almacenes que se evaluará. Y así un ciclo hasta que tengamos la ubicación. Bien, uno de los programas que hace esto es el programa Logware que se puede descargar. El Logware, por ejemplo, uno va a la ubicación de múltiples instalaciones. ¿Ya? Él hace una red. Métodos exactos, eso es dentro del menú. Después va a método de múltiples centros de gravedad. Nosotros vamos a aprender en la próxima clase, vamos a hacer un ejemplo de centro de gravedad, pero lo vamos a hacer manual. Y también hay programación línea entera mixta, que es para varias ubicaciones, como vimos, y varios almacenes. Bueno, a través de estos programas, uno puede armar redes de distribución y hace el layout también, que sería que imprime un diagrama con mapa. Y bueno, hay muchas empresas consultoras que tienen muy buenos software y hay empresas que también tienen su propio software. Por ejemplo, Pepsi tiene su propio programa que le da toda una información, todo un flujo de información sobre los puntos de venta, cuánto están comprando y dónde están ubicados. Bueno, ahora con herramientas de GPS y Internet de las cosas, ahora viene la tecnología 5G, así que toda esta información es accesible y entonces muy útil para efectos logísticos. Muy bien, vamos a terminar esta clase aquí.